ahora sí que nuestro nivel. Hoy te quiero hablar de dos temas. Esperemos que me alcance el tiempo. Un tema es hablar de las deducciones personales. Estamos en octubre, nos queda octubre, noviembre y diciembre para lograr tener las deducciones personales para nuestra declaración anual y pues tratar de que nos devuelvan con la mayor celeridad ese impuesto que pudiera estar a nuestro favor. Otro tema que voy a hablar, otro tema que voy a hablar es el hecho de que algunos tips para alguna educación financiera. Leí por ahí en la semana en alguno de los periódicos financieros que hay aquí en México que el SAT pretende, dentro de la reforma fiscal para el año entrante, que haya una mayor educación fiscal, que los jóvenes a partir de 18 años van a tener que darse de alta, van a tener que obtener su firma electrónica o e-firma, como se le conoce ahora. De hecho, pretende imponer una multa a los jóvenes si no solicitan la e-firma o firma electrónica en cuanto cumplan los 18 años, para que por ahí estemos atentos y solicitemos este documento y nos demos de alta en Hacienda en cuanto se cumplan los 18 años. Pero yo pienso, debido a la experiencia pues ya de algunos años de estar en esto, que de manera paralela o tal vez antes de que nos den educación fiscal, primero nos den educación financiera. Un buen manejo de las finanzas nos va a dar como un subproducto un buen resultado fiscal. Primero tenemos que aprender a manejar el dinero, los beneficios del dinero, cómo funciona en nuestra empresa, cómo podemos encontrar buenos puntos de equilibrio en las ventas, en los gastos, para no batallar después con los asuntos fiscales. Entonces trataré de hablar un poquito de las dos cosas. En primer lugar, pues vamos a hablar de lo que son las deducciones personales. Y la primera pregunta es, ¿qué son las deducciones personales? Porque no debemos confundirlas con los gastos o las deducciones autorizadas. Cuando tenemos una actividad empresarial o una actividad profesional independiente, podemos tener deducciones que son aquellos gastos indispensables para obtener el ingreso. Si eres abogado, pues la renta, la luz, la papelería, tu computadora. Si tienes una empresa, pues también la nómina, el pago del IMSS. Esas son deducciones personales. No debemos confundirlas ahora con los gastos o deducciones personales. Las deducciones personales, esas podemos ir realizándolas a lo largo de todo el año, pero únicamente podemos aplicarlas de manera anual, en la declaración anual que como personas físicas tenemos obligación de presentar en el mes de abril. Si somos empresarios o profesionistas independientes, pues cada mes vamos realizando pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Si somos asalariados, el patrón nos retiene el impuesto sobre la renta que corresponda como asalariado, sin poder deducir nada como asalariado. Cuando llega el anual, entonces sí, ahí podemos colocar los gastos personales que fuimos realizando durante el año, para tratar de que pues algo de lo que pagamos durante el año pues nos lo devuelvan. Muy importante, porque me ha tocado esta pregunta. Hay personas que pues tienen un salario de 4,000, 4,500 pesos mensuales y desde luego entran en lo que se le llama un subsidio fiscal. Y en la declaración anual, pues luego pretenden que haya una devolución. No puede haber devolución de un impuesto sobre la renta que nunca pagaste. Entonces, para que haya una posible devolución, checa en tu recibo de nómina si mes con mes o semana con semana o quincena con quincena te retienen impuestos sobre la renta por salario. Entonces, si te retienen, es probable que pudieras tener una devolución. Y para esto vamos a ver qué deducciones personales podemos aplicar. De manera general, primero, podemos deducir gastos que tengan que ver con salud, podemos deducir gastos que tengan que ver con educación
y podemos deducir gastos, otros gastos que le llama la ley, y estos otros gastos son pues gastos funerarios, son intereses reales devengados que pagamos por los créditos hipotecarios de las casas que compramos, que estamos pagando a crédito, sea por Infonavit, sea por el Fobiste, sea por algún crédito bancario, no importa cómo, estamos pagando intereses. Y una parte de esos intereses pues lo podemos meter como un gasto o una deducción personal en nuestra declaración anual en el mes de abril. Y vamos a ver que hay otros conceptos dentro de estos otros, como por ejemplo cuando pagamos algún seguro de gastos médicos mayores. Pero vámonos viendo poco a poco. La primera pregunta sería, bueno, me dices que hay deducciones personales por salud. ¿Y en qué consisten? ¿En qué consisten y qué requisitos debo cumplir para poderlos deducir? Porque no basta ir al médico y pedirle la factura. Hay ciertos requisitos. Vamos a verlo. Entonces, ¿cuáles son los primeros? Lo que normalmente pensamos como de cajón, como una deducción personal por cuestión de salud. Nos dice la ley, honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Entonces ahora, el honorario que pagamos al médico es una deducción personal. El honorario que le pagamos al dentista es una deducción personal. Pero ahora entraron, ya tiene 2 años, que también los honorarios que pagamos por servicios a un psicólogo, cuestión de psicología, también podemos deducirlo como un gasto personal y quedamos con lo que pagamos por un licenciado en nutrición. Antes el requisito era que tenía que tener título de médico, por lo tanto los de nutrición tenía que ser un médico con la especialidad de nutrición. Ahora no es necesario que sea médico, puede ser un licenciado en nutrición al que le vamos a pedir factura y eso nos va a ayudar como un gasto personal. Me preguntan también, contador, estos gastos en salud, estos gastos personales que yo voy a deducir, ¿deben de ser exclusivamente los míos como contribuyente? ¿O puedo meter los gastos de alguna otra persona como gastos si los pago yo? La ley sí permite que los gastos sean, nos dice, para sí, para su cónyuge o para la persona con quien se viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. ¿Qué es en línea recta? Si vive contigo tu papá, tu mamá o tus hijos y son dependientes económicamente de ti, sí puedes también agregar como gastos personales lo que realices en estas personas. Muy importante, línea recta, y aunque no estés casado con tu pareja, también la ley lo permite. Por eso habla de esta figura del concubinato. Ya la ley verá, en caso de que te pida que lo demuestres, pues ya verá la manera. Pero quien cumpla con esto, pues no tiene problema para deducir todos estos gastos que se puedan dar. Empiezan los requisitos, porque primero de manera general, pues nos dice gastos médicos. Empezamos con los requisitos y nos dice la ley, son deducibles si son prestadas por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas correspondientes, que tengan su cédula profesional, es lo que nos quiere decir, que tenga su título, su cédula, que legalmente esté siendo médico, siendo dentista, siendo oftalmólogo, siendo psicólogo, siendo una persona que se encarga de la cuestión de nutrición. Si tiene título profesional legalmente expedido, esa factura la podemos utilizar nosotros como una deducción personal. Me preguntan también, esa es una pregunta muy, muy común que me hacen, las medicinas. Las medicinas son una deducción personal que me sirven para la declaración anual. De entrada te diría que no. Si tú compras medicina en alguna farmacia, no es deducible. Aunque tú pidas la factura,
aunque tú la pagues con los requisitos fiscales, en cuanto el SAT detecta que pertenece a una farmacia, no te va a aplicar esa deducción. Si tú a veces piensas que compras medicina en X farmacia y dices, pues yo lo voy a meter como un gasto hospitalario, lo único que vas a conseguir es que la autoridad, al detectarlo, te puede frenar la devolución, y a lo mejor lo que metiste por gastos de medicina era una cantidad pequeña, pero por esa pequeña cantidad el SAT va a detener la devolución. Entonces, al momento en que entres a la página del SAT en abril para llenar los datos, no utilices esas facturas, que aunque pediste la factura, una cosa es que la pidas y que esté registrada, y otra cosa es que la utilices como una deducción personal. Si es así, no la metas, porque vas a ocasionar que el SAT te va a cancelar tu devolución, te va a pedir que vuelvas a llenar la información y que la corrijas. Entonces ahí ya estás perdiendo tiempo, cuando a lo mejor te iban a devolver en los 5 días establecidos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces las medicinas, de entrada, cuando vienen en la factura de la farmacia, no son deducibles. ¿Cuándo sí lo son? Pues cuando vienen en la factura de los gastos hospitalarios. Tuviste una cirugía, o las personas que dependen de ti tienen una cirugía y son internados, y la medicina viene dentro de la factura del hospital, ahí sí es deducible. Cuando te den esta factura en el hospital, no permitas que te den una factura por gasto hospitalario y otra factura por medicinas, porque ya otra vez las medicinas quedarían fuera porque te los está vendiendo una farmacia. Que te las incluyan dentro de los gastos hospitalarios para que tú puedas utilizarla como una deducción financiera. Entonces, gastos hospitalarios y medicinas en facturas de hospitales, que vaya incluido. Te repito, no proceden los comprobantes emitidos por farmacias. Aunque sea la farmacia que está dentro del hospital, es igual. No procede la deducción, que te lo incluyan en la factura del gasto hospitalario. Otra pregunta que luego me hacen: ok, ¿puedo deducir los gastos de una enfermera? Estuve en casa ya convaleciente, recuperándome, pero hubo necesidad de que fuera una enfermera a hacer las curaciones. Ese gasto de una enfermera es deducible, es un gasto personal. Los análisis o estudios clínicos los puedo deducir. Las compras o alquileres de aparatos para la rehabilitación son deducibles. Lo vamos a comentar en un momento. Dame oportunidad de ir a un pequeño receso con nuestros amigos de la radio. Pues tenemos un receso, un descanso con nuestros amigos de la radio, pero sigue Monitor Financiero con nuestros amigos aquí en Facebook y las diferentes redes sociales que nos puedan estar viendo o nos puedan estar escuchando. Este es un tema, como les dije al principio, estamos en el momento oportuno, estamos en octubre, para revisar cómo andamos. Cómo andamos en cuanto si hemos tenido pagos de impuestos sobre la renta, cómo andamos en cuanto si hemos solicitado facturas por los servicios que hemos solicitado. También a veces me preguntan, yo fui a ver a un médico hace 3 meses y le pagué con una transferencia o le pagué con tarjeta, pero no pedí factura. ¿La puedo pedir? Ahora, sí, sí puedes pedirla, y el médico, el profesional, tiene la obligación de dártela, no importa que haya sido hace 3 meses. Si tú pagaste con transferencia electrónica, o pagaste con cheque o con tarjeta, vamos, que no hayas pagado en efectivo, claro que el profesional tiene la obligación de darte la factura, siempre y cuando no haya terminado el año. Si tú vas en enero y le solicitas una factura de noviembre, entonces sí, el médico ya no puede, porque ya terminó el ejercicio fiscal. Pero mientras estés en el mismo año, claro que puede, que luego a veces no queremos molestarnos en regresarnos para atrás y hacer la factura, es otra cosa. Pero desde el momento en que cayó en su cuenta bancaria,
él ya lo declaró, ¿sí? Entonces puede darte la factura. Estamos de regreso con nuestros amigos de la radio, aquí en tu programa Monitor Financiero. Seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Permíteme recordarte, suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte los videos. Descarga en Play Store, Spotify, danos like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza 96.1 y comparte nuestros audios. Visita nuestra página de Facebook, regálanos un like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. No te quedes sin señal. También síguenos en internet. Estamos como www.radioesperanza961.com, todo junto. Escúchanos en el cuadrante 96.1 FM de tu radio de manera tradicional. Además, escríbenos al WhatsApp 464-652-5000 y, desde luego, llámanos aquí a cabina al teléfono 464-690-9601. Continuamos con este interesante tema importante de las deducciones para nuestra declaración anual en el mes de abril. Nos quedan 3 meses. Les decía, hicimos un gasto para una enfermera. ¿Lo podemos considerar? Sí. Le vamos a solicitar, desde luego, que nos extienda un CFDI, un comprobante fiscal digitalizado por internet, en el que nos esté aclarando ahí pues el nombre del paciente, los servicios que nos está prestando. No lo vamos a pagar en efectivo y podemos considerarlo también. Entonces, los honorarios de enfermeras, análisis, estudios clínicos. Cuando nos piden para hacernos alguna cirugía o algún estudio, ir a un laboratorio particular y solicitar análisis de sangre, algún análisis, algún estudio, alguna radiografía, también. Recordemos, no pagues en efectivo. Cuando necesitas algún aparato, alguna prótesis que te ayude para caminar, muletas, ya sea que las compres o que las rentes, también. Vuelvo a repetir, perdona que sea reiterativo, no en efectivo. Entonces, prótesis, también. Me preguntan también, esta es muy repetitiva, los lentes. ¿Qué pasa, contador, si yo compro lentes? Desde luego que los puedes deducir, pero cuidado, cuando los compres, pide que la óptica donde los compres te ponga el armazón, el precio del armazón por separado y los cristales por separado. Si te los pone en la misma factura, pero están separados, no hay problema. Pero cuando presentes tu declaración anual, ingresa a donde está esa factura de la óptica y marca como deducción autorizada únicamente el costo de los cristales. La factura va a decir 3,000 pesos, 2,000 del armazón, 1,000 de los cristales, más IVA. Pero la declaración anual en la página del SAT te permite que tú modifiques el total de lo que quieres deducir. Entonces, pon únicamente 1,000 más IVA, 1,160, no los 3,000 más IVA, porque si lo haces, va a ser otra situación, otro problema por el cual el SAT te va a retener tu devolución porque te va a decir que hay algún error. Luego no nos dicen bien cuál es el error, para que pues nos tardemos más, pero ya lo sabes. Vas a una óptica, compras tus lentes que necesitas para ver, entonces esos lentes vas a pedir que el lente te lo facturen aparte y el armazón aparte, aunque estén en la misma factura, pero que aparezcan los costos por separado. Ya en tu declaración anual, tú entras a esa factura y separas los cristales y el armazón, no lo deduzcas para que no tengas problema y te devuelvan lo que te tienen que devolver. Otras personas me dicen, contador, yo soy un profesionista independiente, no tengo seguro social, pero yo contraté una prima por gastos médicos mayores. ¿Lo puedo deducir? Claro que lo puedes deducir. Si tú contratas esa prima de gastos médicos mayores otra vez para ti,
tu descendiente o ascendiente en línea recta, tu esposa o con quien viva contigo, son deducciones autorizadas. Pide el CFDI, no pagues en efectivo y es perfectamente deducible. Entonces, las primas de seguro también. Entonces, dando un pequeño resumen, honorarios de enfermera sí, análisis o estudios clínicos sí, compra o alquiler para el restablecimiento o rehabilitación sí, prótesis sí, lentes también y primas de seguro también. Nos dice un párrafo en la ley, en este artículo donde vienen todas las deducciones personales, nos dice, dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados, fíjate, para ti, tu cónyuge o concubina, concubino, tus padres, abuelos, hijos y nietos. También alcanza nietos, ¿por qué? Porque está en línea recta. Entonces todos esos podemos, desde luego que sean personas que viven con nosotros, que dependen económicamente de nosotros, podemos considerarlo como una deducción personal. Pasamos al siguiente rubro de las deducciones personales. Educación. ¿Qué educación podemos deducir? Pues vamos a deducir colegiaturas, nos dice la ley, en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios que tengan su registro ante la SEP o en su caso, en nuestro estado, ante la Universidad de Guanajuato. Nos dice entonces, desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente. La licenciatura no juega y de ahí hacia arriba no. Entonces, desde preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, que es el equivalente a la preparatoria, o a su bachillerato o equivalente. Entonces, esto sí, pero nos da un tope por los siguientes montos, no por cualquier cantidad. Nos dice preescolar. Yo lo chequé hoy en la mañana, que estuvieran los datos vigentes, que no hayan sufrido alguna actualización, siguen igual de como estaban. Nos dice preescolar, 14,200 pesos. Esto es al año, son datos anuales. Primaria, 12,900 pesos. Secundaria, 19,900 pesos. Profesional técnico, 17,100. Bachillerato o su equivalente, 24,500. Pudiéramos decir que los topes pues son bajos, pues eso es relativo, es muy subjetivo. Y la ley lo que busca es favorecer a las personas de menos recursos. Sabemos que hay una universidad que te puede cobrar, que en un bachillerato o en una secundaria, perdón, te pueden cobrar 5,000. Hay primarias también que te cobran 4,000, 5,000 pesos mensuales de colegiatura y en 2 meses ya te zumbaste la deducción de todo el año. Pues ellos pueden deducir esas colegiaturas, pero hasta el tope. En el caso de primaria, de 12,900. O sea, prácticamente el tercer mes ya nada más lo van a poder deducir de manera parcial. Si la colegiatura es de 5,000 más 5,000, al tercer mes pues ya nada más agarras 2,900 y de ahí en adelante, aunque hayas pedido factura, pues no se va a tomar en cuenta por aquello del tope. Otra pregunta muy común, contador, tengo 2 hijos en primaria, ¿me afecta el tope? Sí te afecta, pero por cada niño. O sea, tienes derecho, por ejemplo, si tienes uno en primaria, en 12,900, y tienes otro en secundaria, pues para el de secundaria puedes deducir 19,900. Si los tienes en escuelas particulares, que no olvides pagar, pedir la factura y no pagues en efectivo. Es de los requisitos. No pagar en efectivo. Siempre una transferencia o por medio de tu tarjeta, si la escuela tiene terminal, así págalo. Y siempre ve checando, tú puedes checar en tu portal del SAT que te hayan expedido la factura. Hay veces que nos dicen, es que te la voy a mandar por correo. Ok, está bien si quieres, pero quien emite el CFDI por cualquier concepto, tiene la obligación, si el contribuyente lo pide, de entregarla en papel.
que no te diga, no, es que nosotros no entregamos en papel, únicamente por correo. Si tú la quieres en papel, tienen la obligación de entregártela, ¿sí? Entonces solicítala. Si tú también ya piensas en la ecología y no quieres que te la manden, pues que te la manden a un correo electrónico tuyo o de tu hijo o de alguien, tu hermano, que te haga el favor de proporcionártela, o bien tú la puedes checar directamente en la página del SAT. Entonces quedamos que es preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o equivalente, y todos tienen que tener su registro ante las autoridades correspondientes, y nunca debemos de pagar estos conceptos en efectivo para no tener mayor problema. Nos dicen también, otra pregunta, mi hijo estaba en 6º año y al llegar en la mitad del año pues ya pasó a secundaria, por lo tanto ya va a tener, en lugar de 12,900 anuales, puedo deducir 19,900. ¿Cómo le hago? ¿Cuál voy a tomar? Pues la ley también lo aclara y dice la cantidad mayor, la última que pagaste. Si al final terminaste pagando 19,900, esa es la cantidad que a ti te interesa, no la que pagaste al principio, sino la que pagaste en el cierre del año fiscal. Para hacer efectivo este beneficio, pues requieres contar con el comprobante fiscal. Tienes que tener el CFDI. Nos dice también la ley, cuando realices pagos en el mismo ejercicio fiscal por una misma persona, por servicios de enseñanza correspondientes, lo que les comentaba, a 2 niveles, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponda al monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó al inicio del año. Entonces, el tope va a ser el más alto de los 2 que pudiera tener. También importante, porque a veces vamos y le pedimos a la escuela el comprobante o por qué no podemos deducirlo. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no son deducibles, únicamente lo que es la educación, las colegiaturas por los meses que nuestro hijo va a cursar. Inscripción, reinscripción, esas no son deducibles. Me preguntan también, contador, yo no puedo llevar a mi hijo a la escuela, me voy a trabajar y se queda alguien encargado y pago transporte escolar. Lo que me piden por transporte escolar o lo que me cuesta, ¿es una deducción? Es deducción siempre y cuando el transporte sea obligatorio. Si el transporte de la escuela, por la distancia, estás en alguna comunidad y forzosamente el niño tiene que tomar el transporte escolar, ahí sí. Desde luego te tienen que dar la factura por el transporte escolar y no pagarlo en efectivo, pero tiene que ser transporte obligatorio. Si tú lo estás pagando porque pues no puedes llevar al niño y tienes que mandarlo en transporte escolar, pero no es obligatorio, la escuela no te lo exige, entonces no es considerado una deducción autorizada. Vimos entonces ya la cuestión de salud, vimos la cuestión de educación y luego hablamos también de otros. ¿Cuáles son estos otros? Pues son los gastos funerarios, los intereses reales devengados y hasta los donativos que hacemos. Pero antes de hablar de estos 3, haremos un corte nuevamente con nuestros amigos de la radio. Seguimos en Facebook. Pues seguimos adelante, estimados amigos, con este tema de las deducciones que podemos realizar. Ya está el fin del año muy cerca y a pesar de que dijéramos que la declaración es anual, es hasta abril, para cumplir con todos los requisitos, con todas las deducciones autorizadas, contamos hasta el 31 de diciembre. O sea, nos quedan 2 meses y días para prepararnos para nuestra declaración anual. Una vez que entre el próximo año, el 2022, lo que no hicimos, ya olvídalo, ¿sí? Ya no lo vas a poder corregir. Si realizaste alguna deducción personal y sí pagaste por transferencia o por tarjeta y no pediste
el correspondiente comprobante fiscal, ¿qué va a pasar? A partir del 1 de enero ya no lo puedes pedir. Ya, lo que pediste, pediste. Pero si lo pides en diciembre, aunque lo hayas pagado en mayo, en junio, en cualquier mes del año, todavía lo puedes solicitar. Te repito, ya el contribuyente, desde el momento en que pagaste por transferencia, ya lo consideró un ingreso acumulable fiscalmente. Entonces no lo afectas, no lo perjudicas. Posiblemente hizo un CFDI a público en general para poder respaldar ese depósito. Pues tan sencillo como cancelar ese CFDI a público en general, hacer el nuevo o hacer un CFDI complementario o de sustitución por ese CFDI y hacer referencia. Entonces no hay problema, sí tiene la obligación uno como profesionista de hacerte el comprobante mientras no termine el ciclo fiscal. Mientras no pase el 31 de diciembre, la ley nos marca esa obligación. Entonces, pues hemos visto ya diferentes deducciones personales. La más importante y que en todas se repite, no pagues en efectivo. ¿Sí? Siempre paga vía una transferencia o con tu tarjeta. Ese es un requisito, dirían los abogados, sine qua non, o sea, sin el cual no se va a poder deducir. Tengamos cuidado para evitar que nos estén bateando la devolución y rápido nos regresen ese dinerito en abril, pues que nos cae muy bien. Lo que sea que nos devuelvan es bueno. Y estamos de regreso con nuestros amigos de la radio, hablando de este tema, que son las deducciones personales, y continuamos. Estábamos hablando, bueno, los gastos funerarios, ¿los puedo deducir? ¿Qué nos dice la ley al respecto? Nos dice, los gastos funerarios que se pueden deducir, nadie quisiéramos tener este tipo de gastos, pero bueno, es cuestión que no podemos evitar, y nos dice, de tu cónyuge, concubina o concubino, así como tus padres, abuelos, hijos y nietos, podrás realizarlos con cualquier medio de pago y debes contar con la factura. Ojo, en este de gastos funerarios nos dice la ley, podrás realizarlos con cualquier medio de pago. Aquí ya no nos obliga a que no se puede en efectivo, cualquier medio de pago. Y cuando dice cualquier es el que sea. Pudiera decirse en un momento dado hasta trueque, que yo entrego un bien y a cambio de ese bien me dan este servicio. La ley dice cualquier. Y nos dicen los abogados que donde la ley no distinga, tú no distingas. Y si la ley dice cualquier, es cualquier medio de pago que satisfaga el interés de la persona que te está prestando el servicio, y desde luego sí, contar con la factura. Ya en la factura va a decir el método de pago que utilizaste y trae bastantes medios de pago para cualquiera que nosotros necesitemos. Los intereses reales devengados. La pregunta es, ¿cualquier tipo de interés, contador, puedo yo deducir o meterlo como un gasto personal? No, no cualquier interés. ¿A qué voy con esto? ¿Compraste un carro? Lo estás pagando a crédito y te están cobrando intereses. Esos no juegan. Compraste equipo de oficina y te están cobrando intereses porque lo compraste a crédito. No, tampoco. Los únicos intereses devengados que tienes derecho o que tenemos derecho son los de los créditos hipotecarios. Compramos una casa, estamos pagando en abonos, les decía, no importa por qué medio, si la compraste por un crédito con un banco, la compraste por Infonavit, la compraste por Foviste, el método que sea, te van a cobrar intereses y cada año te van a entregar una constancia en donde te van a decir primero los intereses totales, pero esos intereses totales no son deducibles. La ley dice intereses reales. ¿Cuáles son estos? Una vez que a los intereses le restas la inflación, esos son los intereses reales, los que la inflación ya no afectó. Entonces, eso sí, podemos de alguna manera meterlos como una deducción personal, esos intereses. Mucha gente a veces es la única deducción que tienen seguro social, no hacen gastos médicos,
todo el seguro se los otorga en cuestión salud. Posiblemente ya hasta sus hijos ya están en licenciatura o en maestría, tampoco tienen la deducción de educación, pero están pagando la casa. Ese es el que hay que cuidar y de alguna manera pedir, si no nos llega, la constancia que nos van a emitir por los intereses que se generaron durante todo el año. Entonces, esos otros que damos, gastos funerales, intereses reales devengados. ¿Cuál nos falta? Que luego mucha gente sí los hace, los donativos. Si yo estoy donando una cantidad más o menos importante, o sea, regalando un dinero, ¿lo puedo deducir? Bueno, de entrada te diría que sí, pero claro, depende a quién se lo vamos a donar. ¿Se lo puedo donar a la escuela donde estudia mi hijo? Bueno, si es una institución autorizada para recibir donativos, el SAT las conoce como donatarias autorizadas, sí. No basta con que sea una escuela y que diga AC, asociación civil. Si no es donataria, eso no quiere decir que no puedes donarle dinero. Lo que quiere decir es que tú no lo puedes deducir en tu declaración anual. Si lo donas a un asilo de ancianos, a un orfanato, pues sí puedes deducirlo si está registrado ante el SAT como donataria autorizada. ¿Qué es esto? Pues que esta institución vive únicamente de donativos y por lo tanto se registra en el SAT porque tiene que expedir comprobantes a quien quiera donar y pida un comprobante fiscal digitalizado por internet o CFDI. Entonces, los donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. Nos dice la ley, estos donativos no deben ser onerosos ni remunerativos. O sea, que no des tú el donativo y a cambio de eso te den algo. Eso es cuando se dice remunerativos. Como pago a cambio de servicios recibidos. Si es así, pues entonces no van a ser deducibles. Cuando nos dice no serán onerosos, ¿qué entiende la ley por onerosos? Nos tiene que identificar qué quiere decir eso, qué entiende el SAT por eso. Nos dice, el monto de los donativos no excederá de 7% de los ingresos acumulables. ¿Cuáles son los ingresos acumulables? Los ingresos que van a servir como base para que tú pagues el impuesto. Dice, ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta del año anterior, antes de aplicar las deducciones personales correspondientes a dicho año. O sea, lo que tú ganaste sin las deducciones personales, ese ingreso le aplicas el 7% y ese va a ser el tope de lo que puedes considerar como una deducción autorizada. Hay que tener mucho cuidado para no pasarnos de esos topes y que la autoridad no nos vaya a batear nuevamente nuestra declaración anual en cuanto a que puedas solicitar tu devolución. Otra pregunta que me han hecho es, contador, yo soy asalariado, mi patrón me paga correctamente el IMSS, el Infonavit y hace las aportaciones a mi fondo de retiro, pero yo he calculado que para obtener la pensión que yo quiero, voy a hacer aportaciones adicionales. Yo quiero depositar, puedo hacerlo, y aparte de lo que el patrón le aplica a mi fondo de retiro, yo, aparte, quiero agregarle otros 1,000, 2,000 pesos al mes a mi fondo de retiro, para cuando llegue el momento, pues tener una buena cantidad. Eso que yo voy a donar, que voy a agregar a mi fondo de retiro, ¿es una deducción personal? Sí. Ahí el comprobante que vas a tener, pues es el que te va a dar el banco, o si tú le pides a tu patrón, porque también se puede hacer por parte de tu patrón, decirle que de tu nómina te retenga otros 1,000 o 1,500 pesos y que los entregue a la Afore. Entonces el comprobante lo va a tener tu patrón, tú le puedes pedir una copia nada más para irte respaldando, y todos esos aportaciones adicionales que has hecho a tu fondo de retiro también son deducciones personales. Se van a quedar ahí, la idea es que no los toques. Recuerda que cuando está en el Afore no puedes retirarlo, salvo algunas muy pocas excepciones. Entonces sí puedes
meter las aportaciones complementarias de retiro en su cuenta de aportación voluntaria de tus planes personales de Afore. Nos dice también la ley, el pago de estos gastos requieren realizarlos mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica, o sea, estos pagos, aún los que quieres agregarle a tu fondo de retiro, no lo hagas en efectivo. Si es posible, mejor que tu mismo patrón te retenga y lo entere. Ahí cuando uno como patrón hace los enteros de las retenciones o de los pagos del Afore, aparece otro renglón que dice que son aportaciones voluntarias y lo puede hacer uno por trabajador. Entonces sí se puede, y el patrón lo hace directamente de la cuenta del patrón a la cuenta del Afore cuando paga las cuotas del Seguro Social. Otro dato importante, y algunos otros ya pequeños que quiero comentarlos de manera general, los veremos después de este pequeño corte que haremos con nuestros amigos de la radio. Pues seguimos platicando de estas deducciones personales. Como ven, son muchas, debemos de tratar de aprovecharlas para ver si generamos alguna devolución, porque pagamos impuestos sobre la renta, el SAT le dice en exceso, pagamos más impuesto del que debemos. Por eso ahora el SAT, tratando de disminuirlo, pues ha pedido a los patrones que vayan revisando qué le pagan al trabajador. Tenemos que realizar algunos ajustes en la nómina, dependiendo de qué otros conceptos le vamos pagando al trabajador. Y mensualmente tenemos que hacer un ajuste para que al final del año, si el trabajador no tiene ninguna deducción personal, lo más seguro es que no va a haber devolución. Por eso es importante que cuidemos esto de las devoluciones, de los gastos personales, para que no tengamos problema y nos puedan devolver lo poquito o lo mucho que se genere. Lo que sea, pues es un dinerito que lo podemos ver como de una alcancía que fuimos guardando, y en el mes de abril nos va a llegar como una devolución por parte del SAT. Importante, no nos están regalando nada, nos están devolviendo algo que ya pagamos y que pagamos de más. No, de alguna manera no es un favor ni es un regalo por parte de la autoridad, es algo que pagamos de más y a lo que tenemos derecho. Por eso este artículo empieza diciendo que tenemos derecho a meter estos gastos personales para obtener una devolución. Nos falta por ahí entonces de ver ya algunos detalles nada más para afinar. Estamos de regreso, estimados amigos, ya en nuestro último segmento del programa. El tiempo se va muy rápido. Creo que haber tocado lo más importante, ya nada más algunos detalles. Otro comentario que a veces me hace, sobre todo nuestros amigos de la gente del campo, es: contador, donde yo solicito los servicios de un profesional o algo que yo necesito por atención médica, en mi zona no hay internet, no hay bancos, ¿cómo le hago? No puedo pagar por transferencia ni por medio de tarjeta. Ok, cuando estamos en esos casos, dice la ley, las autoridades fiscales podrán liberar de las obligaciones de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros. Si tú no tienes la posibilidad en tu zona de tener un servicio financiero, tú no tienes problema, puedes pagar en efectivo. Entonces ahí está un poco suave la ley de que no es totalmente obligatorio. Hay una pequeña excepción. Nos dice también, el monto total de las deducciones personales nos da unos topes. Excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, no pueden exceder de 5 unidades de medida y actualización, se les llama UMAS, anuales. O sea, estas deducciones no pueden exceder, las deducciones personales, de 158,469 pesos, o bien el 15% de lo que fue
tu ingreso, incluidos los exentos. Entonces, si tú obtuviste más de 158,460, perdón, si tú tienes más de 158,469 pesos de deducciones, es lo que exceda, ya no puedes. Si excedes, pues puedes checar que no pase del 15% de tu salario. Esto, para este cálculo de este tope, no juegan, nos dice, gastos médicos por incapacidad, discapacidad, los donativos no juegan en este tope, y aportaciones voluntarias que tú quieras hacer a tu fondo de retiro. Estos no afectan a los 158,469. He oído también que quisiera meter el SAT dentro de lo que quiere quitar dentro del tope, los donativos. Los quieren incluir dentro del tope. ¿Eso qué va a hacer? Que la gente que está acostumbrada y que le gusta donar dinero a las instituciones que lo necesitan, pues ya se lo van a pensar, porque ya no les va a ayudar igual. Está bien que sí ayudo yo, pero pues también espero algo para mí. Entonces quieren quitarlo, los donativos, ojalá que no los toquen y los dejen como una deducción personal. Y cualquier otra información pues la podemos checar directamente en la página del SAT. Ahí podemos encontrar mucha información. Si consideras que a pesar de como está la página del SAT, la declaración anual, tú necesitas el apoyo de algún profesional, pues estamos a tus órdenes. Inténtalo primero tú para ver si tú puedes realizar esta declaración. Si sientes que no, que prefieres pagar un poco de honorario con la idea de que te devuelvan el total de tu devolución, pues contrata a un profesional. Para esto el contador público somos los más adecuados para poderte apoyar. A veces es preferible pagar un poquito de honorario. La idea es que me devuelvan y me devuelvan rápido. En mi caso, por ejemplo, cuando yo presento una declaración anual de algún contribuyente y me paga mis honorarios correspondientes y por cuestiones del SAT no le devuelven y le contestan que falta esto, falta aquello, yo vuelvo a enviar la declaración y ya no les vuelvo a cobrar, porque no fue un problema mío, fue un problema del SAT. Entonces, quien así lo considere, pues puede consultar aquí a un servidor o a tu contador de confianza o el contador que ya actualmente te apoya. Pues este es el tema que traía. Yo creo que ya quedó para la próxima el de algunos consejos financieros. Se me fue pues toda la hora hablando de esto, pero creo que se tocó bien el tema, quería tocarlo a profundidad, y cualquier asesoría aparte pues ya lo podemos ver de manera particular. Muchas gracias, les pido como siempre que se cuiden. Esto no ha terminado, esto de la pandemia, vamos a seguirnos cuidando, seguir usando cubrebocas, sana distancia. Muchas gracias y nos vemos por aquí la próxima semana.